¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos y todas a su programa, Educando TV. Soy Jorge Blancas Moreno y soy el facilitador de la asignatura de Español, tercer grado. Sugiero que este sea el momento para que ustedes saquen sus útiles escolares y hagan cualquier tipo de anotaciones, porque recuerden que esta clase es un poco el ir y venir entre la lectura, la escritura y la lectura. Entonces, por eso sugiero que ya saquen sus útiles escolares. El día de hoy vamos a iniciar con una recomendación literaria. El libro que les traje es este libro que se llama Antología, Nuevas Voces de la Narrativa Mexicana, Antología de Escritores Jóvenes Mexicanos. Les sugiero este libro porque es una recopilación de cuentos de escritores jóvenes. Escritores jóvenes es un decir porque uno de los criterios fue que los escritores hubieran nacido a partir del año de 1968. Pero bueno, yo lo recomiendo porque en esto se observa cómo esos escritores incorporan un nuevo lenguaje, es un lenguaje informal, y también incorporan una nueva estructura a lo que comúnmente llamamos cuento. No es el típico cuento que leemos de princesas, de ficción. Incluso incorporan mucho ahora lo que se llama el género fantástico. Pues bien, yo hago esta recomendación de este libro y este libro nos va a dar pie para adentrarnos a nuestro tema, que es elaborar un prólogo para incorporarlo a una antología literaria. Y bueno, vamos a iniciar entonces con nuestro tema y yo les quiero preguntar, ¿ya eligieron un tema para su antología? ¿Cuál es? Sí recuerdan que yo elegí hacer una antología de poesía de mujeres oaxaqueñas. Bien, ¿en dónde investigaron? ¿Fueron a la biblioteca? ¿A la hemeroteca? ¿Buscaron en los recursos electrónicos que yo sugerí, como el catálogo de acervos de la UNAM? ¿Cuál fue la problemática? Porque, por ejemplo, yo me encontré con la problemática de que no existen muchos libros escritos por mujeres poetas oaxaqueñas. Entonces me fue un poquito difícil hacer una bibliografía y escoger mis poemas. Pero al final sí lo logré. Bien, entonces ustedes, ¿cuál fue su problemática? Quiero que empiecen a reflexionar. Muy bien, ¿recuerdan qué es un prólogo? ¿Cuáles son los elementos que tienen que ir en un prólogo? Ahorita lo vamos a ver. ¿Recuerdan que es una antología? Las características de una antología. Ahorita también lo vamos a ver. Bueno, y la pregunta que más me inquieta es, ¿ya empezaron a escribir su prólogo? ¿Ya avanzaron un poco? ¿Ya pusieron unas ideas en papel? Bueno, pues vamos a recapitular un poco en lo que hemos estado viendo en las sesiones anteriores. Esta es nuestra tercera sesión de este tema y con esta sesión vamos a cerrar. Entonces, ¿cómo elaborar un prólogo para incorporarlo a una antología literaria? Bien, entonces recordemos que hemos visto el concepto y las características de un prólogo. También vimos el concepto y las características de una antología. ¿Sí recuerdan, verdad? Bien, ahorita vamos a seguir como que recordando esos conceptos y esas características. Y entonces esto nos va a dar pie, esta recomendación literaria que hice hace un rato, nos va a dar pie para entonces ya meternos a un prólogo. Y vamos a empezar haciendo eso, vamos a empezar leyendo el prólogo del libro que les traje. Que por cierto, lo tenemos aquí en el pizarrón para que vayamos identificando ciertos elementos. Yo lo voy a leer, pero también lo vamos a ir viendo acá. Entonces dice el prólogo. El título del libro es Nuevas Voces de la Narrativa Mexicana. Y dice, ¿quiénes serán los escritores de los próximos años? ¿Quiénes serán el relevo generacional? ¿Hay tendencias, inicios, rupturas? ¿A dónde va nuestra literatura?
Estas fueron algunas de las preguntas que nos planteamos al idear la presente antología de cuentos de narradores inéditos nacidos a partir de 1968. Muy bien, pues a partir de esta oración, de esta frase, de este párrafo, empezamos a ver, por ejemplo, aquí que uno de los criterios fue que los escritores hubieran nacido a partir de 1968. Y también nos empiezan a plantear cuál es la problemática, ¿verdad? O sea, esto nos está llevando a el tipo de texto que vamos a encontrar en esta antología. Muy bien. Entonces, dice, nuevas voces de la narrativa mexicana, que surge como una celebración de los 40 años de la editorial, es un intento de reunir las búsquedas literarias que se están realizando en México. Aquí entonces observamos, ya nos están dando datos de qué se trata la antología. Por ejemplo, nos dice que es un intento de reunir las búsquedas literarias que se están realizando en México. O sea, nos sitúa en el país y nos sitúa ya la intención de esta antología, intento de reunir las búsquedas literarias. Ahí vamos viendo qué es lo que se va escribiendo o redactando en un prólogo. ¿Nos va quedando más claro? ¿Verdad que sí? Perfecto. Después dice, el requisito fundamental era que los autores seleccionados aún no estuvieran publicados en editoriales de presencia efectiva en las redes comerciales del libro. La selección la hicimos a partir de invitaciones directas. No hubo una convocatoria abierta. Fue gracias a las valiosas recomendaciones de amigos escritores. Muy bien, ahí entonces nos vamos dando cuenta cuál fue también el criterio de la editorial para seleccionar a los autores. La selección la hicimos a partir de invitaciones directas. Ustedes, ¿cuál fue su criterio de selección? ¿Cómo es que llegaron a seleccionar a los textos que ustedes van a incluir en su antología? Ese es un criterio subjetivo. Como vemos aquí, la editorial eligió invitar a escritores de forma particular, privada. Pero puede haber distintos criterios. Puede ustedes elegir, no sé, por geografía, por calidad, en fin, puede ser subjetivo. Muy bien. Después, este prólogo nos sigue diciendo, sabemos que no pudimos contactar a todos los jóvenes que hoy están eligiendo el oficio de escritor, pero estamos convencidos de que los 22 incluidos en esta antología representan sólidas propuestas narrativas y que su desarrollo es prometedor. ¿Qué observamos entonces en este párrafo? Sabemos que los editores creen que estos autores y estos textos representan sólidas propuestas narrativas. Muy bien. El siguiente párrafo dice, la antología reúne un amplio espectro de estilos literarios. La pluralidad que aquí se presenta nació de un proceso de selección riguroso, en donde el único requisito fue la calidad. Bien, ¿qué estamos viendo en este párrafo? Entonces aquí ya vemos criterios de calidad por parte de la editorial. Un requisito era la calidad. También nos dice cuál es la intención de la antología, que les he explicado que la antología es una recolección o colección de textos. Entonces, por ejemplo, aquí nos queda claro, la antología reúne un amplio espectro de estilos literarios. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Muy bien. Sigamos entonces. Después dice, a simple vista, por una parte, se advierte una continuidad de las tendencias literarias consolidadas en la segunda mitad del siglo pasado, además del crecimiento del género fantástico, influenciado por el cine, el cómic, la televisión y la literatura de ciencia ficción. Es innegable el desarrollo que ha tenido
y difícil prever cuál va a ser su evolución. Aquí, ¿qué estamos observando en este párrafo? Entonces estamos observando que según los editores, ellos creen que en México la literatura se ha estado influenciando por el cine, por el cómic, por la televisión, por la literatura de ciencia ficción, y que además el género fantástico está teniendo un crecimiento en los escritores jóvenes. Muy bien. Y para terminar, entonces el prólogo nos dice: radiografía de nuestra narrativa joven, acercamiento al desarrollo de diversas propuestas literarias. Esto es y será nuevas voces de la narrativa mexicana. Esperamos que su valor, antes que otra cosa, resida en el placer de lectura. Y muy bien, pues aquí seguimos viendo entonces las intenciones del editor, diciéndonos que la antología, los textos que vamos a leer, son una radiografía de escritores jóvenes, del género de la narrativa, pero que además quiere que nos acerquemos no de una manera académica o profesional, no. Quiere que en realidad disfrutemos estas lecturas. Muy bien, como se dan cuenta en este prólogo, entonces están las características y conceptos que hemos visto acerca del prólogo. O sea, este prólogo nos adentra en el tema, que son los cuentos, nos dice las intenciones por parte del editor de por qué recopiló estos textos, nos dice quiénes son los autores y nos empieza a dar una explicación, nos empieza a situar en dónde está la literatura mexicana actual. Bien, pues eso fue en cuanto al prólogo. Ahora, como una de sus labores, una de sus tareas es que ustedes escriban su propio prólogo, la pregunta es, ¿cómo inicio mi propio prólogo? ¿Cómo inicio a escribirlo? ¿Cómo inicio a redactarlo? ¿En qué persona? ¿Cómo me dirijo a estas personas que me van a leer? ¿Tengo pensado a quién va dirigido mi prólogo y mi antología? Muy bien, pues vamos a tratar de responder esas preguntas y para eso les traje una tabla. Vamos a quitar esta, ya que vimos entonces las características del prólogo. Entonces, recuerden, yo estoy pensando que ustedes ya van a empezar a escribir su prólogo, o ya empezaron, porque ya eligieron un tema y ya investigaron. Y entonces ya están enfrente de la computadora o enfrente del papel, de la página, del cuaderno, ya estén preparados para escribir. ¿Cómo empiezan a escribir? ¿Cómo se dirigen a un lector? Yo escribo mucho, pero aún me cuesta trabajo iniciar siempre las primeras líneas. ¿Y qué creen? Inicio siempre por el final. Inicio con mis conclusiones. Lo que quiere decir es que no hay una manera de escribir, no hay una estructura, no hay algo que ya esté en piedra, sino una escritura creativa es un proceso diferente para todos los escritores. Pero yo les traje unas sugerencias. Y aquí vamos a empezar a verlas en esta tabla, donde dice modos de dirigirse a los destinatarios de un prólogo. Bueno, entonces hay dos maneras de dirigirse a los lectores. Existe la manera directa de dirigirse a un lector o la manera indirecta. Y en estas maneras de dirigirse al lector a través de la palabra del texto escrito, uno puede dirigirse a través de los pronombres o las personas del singular. O ejemplo, recordemos que los pronombres son yo, tú, él, nosotros, él, ella, ustedes. Bueno,
y que existen entonces en primera persona. La primera persona del singular sería entonces yo, la segunda persona del singular serías tú, y así consecuentemente. En este momento ustedes ya estoy seguro que se la saben, pero yo lo estoy recordando porque esas son las maneras que ustedes van a dirigirse a su lector. O sea, la manera que van a dirigirse a su lector va a ser o en primera persona, o en segunda persona, o en tercera persona, ya sea del singular o ya sea del plural. Y eso vamos a identificarlo en este cuadro. Primero vamos a leer los ejemplos. Entonces, de este lado dice modos de dirigirse a los lectores de manera directa. Y vamos a leerlo. El primero dice, querido joven lector, te propongo esta antología literaria con el propósito de... Esa es una sugerencia para que ustedes puedan escribir su prólogo. Ese sería el párrafo inicial. Ahora, yo les pregunto, ¿en qué pronombre estamos utilizando? Aquí, por ejemplo, estamos utilizando la primera persona del singular. ¿Por qué? Porque dice, querido joven lector, te propongo esta antología literaria con el propósito de... Por ejemplo, si diría, querido joven lector, yo te propongo esta antología literaria, ese yo entonces ya es la primera persona del singular, ¿verdad? Muy bien. Ahora, si fuéramos a dirigirnos al lector de una manera indirecta, esto podría iniciarse de la siguiente manera. El contenido de esta antología provocará más de una vez la sensación de un mundo imaginario. Yo les pregunto, ¿esto está en primera persona del singular, en la segunda, en la tercera, en la primera persona del plural? Quiero que identifiquen ustedes allá en casita y reflexionen. Lo voy a volver a leer. El contenido de esta antología provocará más de una vez la sensación de un mundo imaginario. Muy bien, reflexionen. Ahora, en el segundo párrafo que yo les sugiero, recuerden, esas son las maneras de dirigirse al lector. Por ejemplo, a ustedes, lectores del gusto por la poesía oaxaqueña, porque recuerden que yo estoy haciendo una antología de poesía oaxaqueña, ofrezco esta selección de poemas. Identifiquen si se está usando la primera persona del singular, la segunda persona del singular o la primera persona del plural. Ahora vamos a hacer una comparación para que quede claro entre cómo se dirige uno al lector de manera directa y cómo uno se dirige al lector de manera indirecta. Para que quede claro, y vamos a ir comparándolos. De manera indirecta es, a ustedes, lectores del gusto por la poesía oaxaqueña, ofrezco esta selección de poemas. ¿Sí se dan cuenta como que está uno posicionado como autor? Y entonces está pensando en el lector como si uno le estuviera hablando, como si ustedes estuvieran enfrente de mí. Yo diría, a ustedes lectores les recomiendo esta selección de poemas oaxaqueños, ¿verdad? Es una manera muy directa. Ahora, la manera indirecta entonces sería que yo no estoy pensando en mis lectores ni quién me está leyendo. Y entonces sería, la lectura de esta antología aborda la poesía escrita por mujeres oaxaqueñas. ¿Se dan cuenta? Si los comparamos aquí, yo no estoy pensando en el lector y aquí rápidamente me dirijo al lector. Ahora, lo que quiero que reflexionen ustedes es, ¿está en primera persona del singular, en segunda persona del singular o está en la primera persona del plural? Eso es lo que quiero que ustedes vayan construyendo y reflexionando para que al momento de escribir sus textos, su prólogo, pues les sea mucho más fácil. Bien, pasemos al tercer ejemplo.
La manera de dirigirse a los lectores de manera directa, el tercer ejemplo dice, al elaborar esta antología, pensé en ti, lector amante de la poesía. Y que él es un poco lo que les estoy tratando de explicar, que el escritor, o sea, ustedes, están pensando en los lectores. Y aquí está, se observa cuando dice, al elaborar esa antología pensé en ti. Es una manera muy directa de dirigirse a los lectores. En cambio, en la otra, si fuera de manera indirecta, vean lo que dice aquí. Los lectores jóvenes y también los adultos se divertirán con esta selección. O sea, sí estoy pensando ya en mis lectores, pero no me estoy dirigiendo a ellos de una manera directa, sino me los imagino como por ahí, en alguna parte. Y además este tipo de lenguaje no es tan directo, por eso es indirecto. Muy bien, pasemos al cuarto ejemplo. La manera directa de dirigirse al lector, yo sugiero que ustedes pueden iniciar su prólogo de esta manera. Espero que tú, al igual que yo, disfrutes de la lectura de estos poemas elegidos. La manera indirecta también sería, la colección de esta antología ofrece a los lectores 1000 maneras de concebir. Un ejemplo más de la manera directa de dirigirse al lector es, al leer los poemas de esta antología, encontrarás amigo lector, y esa es la palabra clave, porque enseguida, de una manera directa e informal, nos dirigimos al lector como un amigo. La manera indirecta sería, los lectores se encontrarán en mundos imaginarios. Muy bien, espero que con estos ejemplos les haya quedado ya más claro cuál es el lenguaje, la manera directa y la manera indirecta de dirigirse a los lectores, y que ustedes hayan identificado si es a partir de la primera persona del singular o de la primera persona del plural o de la segunda persona del singular o la segunda persona del plural o la tercera persona. En fin, bien, algo que quiero sugerirles es que pueden ustedes incluir en su antología es el índice. No sé si recuerden que en este libro yo les dije que el índice, paradójicamente, se encuentra al último. Ustedes pueden ponerlo al último o al final. Y entonces este índice nos dice así aquí, por ejemplo, dice, Tatiana es la autora, Tatiana Butch. Y enseguida nos pone el nombre del cuento. Tarciso Cantón. Tarciso Cantón es el nombre del cuento. Luego abajo en el mismo índice nos ponen Nicolás Cabral. Nicolás Cabral. Y luego nos ponen el nombre del cuento, un cubo. Muy bien, pues así van a hacer ustedes un poco van a hacer su índice. Van a poner primero el nombre del autor, Tatiana Butch, el nombre del cuento, Tarciso Cantón, y así van a hacer un índice. Un índice a ustedes también es subjetivo, ustedes van a decidir si lo van a hacer alfabéticamente, cronológicamente, ustedes van a decidir cómo hacer el índice. Y por último, vamos a pasar a cómo se hace una ficha, una bibliografía. Y para esto vamos a pasar a la siguiente imagen. En la siguiente imagen vamos a ver las bibliografías entonces, y ahí van a poner ustedes, por ejemplo, la bibliografía que yo traigo es de poesía escrita por mujeres oaxaqueñas, y en el ejemplo de arriba ya se puede percatar primero el título de la antología, que es Mujeres Poetas en el País de las Nubes.
Después, el año de publicación, que es 2007, y fue publicado en la Ciudad de México y fue publicada por el Centro de Estudios de la Cultura Mixteca. Abajo también está otro ejemplo. El título de la antología es Oaxaca, 7 poetas. Fue publicado en el año 2007 en Oaxaca, y fue publicado por Almadía y Centros de Investigación y Comunicación Luna Z. Pues bien, hoy terminamos esta sesión. Entonces espero que ustedes hayan ya avanzado con el prólogo, con su antología, que ya puedan incorporar. Y la tarea que les dejo es que vayan a su biblioteca escolar, a su biblioteca de aula, busquen más antologías y que en especial compartan su prólogo y su antología con los compañeros de la escuela o con la familia. Por mi parte, eso es todo y nos vemos en la próxima sesión. Hasta pronto.